¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos en esta quinta emisión del Grito de la Tierra, este micro que hemos arrancado días atrás con diferentes actores, ¿no? del ambiente, de la discusión que tiene que ver y que atraviesa, ¿no? Tanto derechos humanos como derechos ambientales. Y en esta oportunidad hemos creído conveniente invitar a dos amigos, a Eduardo Spiazzi y a Claudio Tomás, de la Universidad Nacional de Rosario, del Observatorio del Sur, para releer esto de otra manera, lo que tiene que ver con el golpe de Estado en Bolivia, desde una mirada socioambiental, ¿no? El tema de los recursos naturales, cómo vienen por los mismos hace mucho tiempo y cómo se van reinventando, ¿no? El poder real para discutir a su manera. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Alejandro? Bien, gracias por la bien. invitación. Bueno, esta mirada importante, ¿no? que han hecho ustedes, ¿no? Que por ahí aquellos que estamos en la temática nos interesa de sobremanera, que tiene que ver, ¿no? ¿Qué sucede en Bolivia? Ya me parece que seguir discutiendo que es un golpe de Estado, es un golpe de Estado. Siguen algunas discusiones por abajo, pero la verdad que están alimentando a la fiera. ¿Cómo entenderlo, no? Desde lo socioambiental, desde los recursos, ¿no? El agua, el gas, el litio y tantas cuestiones que tiene nuestra Latinoamérica tan vapuleada y expoliada, ¿no? Para dar una visión más. Sí, una visión más que da cuenta de lo que subyace a este proceso que desemboca en la renuncia coactiva del presidente, coincidiendo con vos, indiscutiblemente es un golpe, y donde los recursos naturales juegan un rol fundamental, ¿no? Que también nos tenemos que retratar a la historia de América Latina, ¿no? Sin duda. Y en estos últimos 20 años, concretamente a partir de la Guerra del Agua, comienzan a visibilizarse las pujas por estos recursos, bueno, que terminan por desembocando en la situación actual que está viviendo el país hermano de Bolivia, ¿no? De manera de prólogo, Eduardo, ¿vas por ahí? Sí, yo creo que ahí lo que se ve es que más allá de algunas críticas que uno le puede hacer a la trayectoria del gobierno de casi 14 años, es indiscutible que el gobierno de Evo Morales se apropia de los recursos naturales, empodera a las comunidades indígenas, y esas son cosas difíciles de tolerar para algunos sectores. Yo por cuestiones de trabajo fui mucho a Bolivia todo este tiempo y vi todo el cambio, y fui a La Paz, fui a Cochabamba, fui a Santa Cruz de la Sierra, y ahí te das cuenta que y había ido antes de Evo. Entonces es innegable que fue el mejor gobierno de Bolivia, o sea, innegable. Y no impidió que los que hacen dinero lo sigan haciendo, simplemente invirtió una ecuación. De hecho, no se fueron. Claro, nunca se fueron. Claro. Eso es lo interesante. Todas las petroleras y las empresas gasíferas no se fue ninguna. Tal cual. Y siguieron ganando plata. Esto de los aprietes, ¿no? Que si nos subís un poquito más el porcentaje, nos vamos, todo eso. Pero esto que decía Claudio, de la guerra del agua y el gas, ahí se juntan dos cosas: los recursos naturales de Latinoamérica y las comunidades indígenas. Cuando las comunidades indígenas salen a la luz, son muy potentes. Y eso pasó en Ecuador, pasó ahora, totalmente, y pasa en Bolivia, que es el sector que salió a defenderlo a Evo y que salió a combatir el golpe. Entonces, por otro lado, es medio triste, hablaba yo con unos amigos, es medio triste que ese lugar de abastecedor de recursos naturales lo sigamos teniendo. Hablemos de la América Latina, no cambió. O sea, hubo algunos intentos, como se dice en el artículo, de seguir, porque no cambió el extractivismo, porque siguen nuestros países dependiendo de los recursos naturales, pero se distribuye de otra manera. Tal cual. Claudio, eso es lo que hablábamos por ahí antes de comenzar, esto llamémosle el neoextractivismo. Se puede utilizar para generar en lo macro un impacto importante como lo ha generado Bolivia, o seguir en lo micro, ¿no? No, indudablemente. Acá hay una matriz productiva, naturalmente política, sociopolítica, que tiene que ver con la inserción de la región en el moderno sistema mundial, como diría Wallerstein, de 500 años hasta esta parte. La forma más clásica se la denominó extractivismo. A lo que hemos asistido en los últimos 20 años es precisamente a una vuelta de tuerca con respecto a esa mirada, a ese enfoque, donde el Estado más presente
coloca a las corporaciones en una situación donde deben dejar parte de su rentabilidad que a la vez es utilizada por el Estado para, como bien vos estabas diciendo, para transformar los índices más escabrosos del continente que tenía Bolivia y que hoy han cambiado prácticamente de raíz. No obstante, lo que se sigue manteniendo es la matriz inicial, la forma en que se extrae, la forma en que se agravia la naturaleza, la forma en que no se devuelve, la forma en que no se repara. Indiscutible. Pero hay un salto cualitativo que es totalmente dable de mencionar, que es el producido de esos recursos, al menos ya que hacemos el daño, al menos llega a la ciudadanía, satisfaciendo las necesidades básicas que estaban ancestralmente insatisfechas, sobre todo en el caso de Bolivia. Totalmente. El agua fue primero, después fue el gas, no en esto de nacionalizar todo esto. Y sí. Fue el agua en el 2000 y fue el gas en el 2003. Ahí hicimos, con Eduardo hicimos ahí un recorrido, por eso metodológicamente lo periodizamos en los últimos 20 años, para dar cuenta del momento del ascenso de los movimientos sociales y la concreción de un modelo extractivista, pero al fin con claras decisiones distributivas, clarísimas, pero extractivistas al fin, que terminaron, bueno, evidentemente todo este tipo de pujas terminó por incomodar a ciertos sectores que le dijeron basta a este modelo, ¿no? Los geopolíticos, ¿cómo juega, Eduardo? Tenemos hoy actores importantes, China, Rusia, ¿no?, que aparecieron en el juego mundial, que antes estaban un poquito aislados, si bien en el último tiempo han avanzado mucho. La figura de Alemania en esto del litio, ¿no? Y la incomodidad generada al tío Sam, ¿no?, que no se queda quieto. Sí, yo creo que ahí, mira, es interesante ver cómo se empieza a mover a nivel regional también todo esto, porque las declaraciones de hoy de Bolsonaro en el Amazonas, estuvo recorriendo el Amazonas ayer y hoy, yo antes de venir para acá vi las declaraciones, y dijo: las reservas indígenas y los ambientalistas son un obstáculo para el desarrollo. Eso sí, directamente. Entonces, digamos, hay una nueva avanzada sobre, no solamente sobre el ambiente, sobre los derechos socioambientales, porque no hay que separar nunca, digamos, cuando la lucha se desvía demasiado hacia los bosques, hacia el agua, y nos olvidamos de la gente, estamos en un problema. Totalmente. Y es alguna desviación de algunas ONGs que en el caso boliviano algunas han jugado de una manera no muy clara, digamos. Mirá vos, han jugado claramente para el enemigo, como se suele decir, ¿no? Los dobles géneros. Entonces, ¿qué querías aportar? Que te veía con ganas de... No, un poco complementando lo que decía el Edu, respecto de qué significa en este juego geopolítico regional la salida intempestiva de Evo, prácticamente dejarle el escenario abierto, digamos, nuevamente a la distribución de los negocios por parte de las grandes corporaciones y por parte de los grandes estados. El intento de Evo de interactuar, habilitar a capitales alemanes, capitales chinos, significó también una forma de diversificar sus relaciones, de autonomizarse, ¿verdad? Pero sobre todo, y ese es el neoextractivismo, bajo el control del Estado boliviano. De hecho, la declaración de que todo el territorio boliviano es reserva fiscal es algo absolutamente espectacular, diciendo los dueños somos nosotros. Sí, comparado al nuestro, a la Argentina nos llevan, creo que, años luz, digamos, ¿no? En esto que también lo planteamos, que uno viene por ahí trabajando mucho, que tiene que ver con la actividad megaminera, lo que se va y se desangra por los puertos, ¿no? Digo, como para compararlo en esto de que siempre está en una porción de la sociedad argentina el ninguneo a la boliviana, cuando en realidad en la figura de Evo Morales esto ha avanzado claramente. Sí, en el caso argentino, digamos, esas grandes empresas necesitan gran escala. Claro. Y si vos tenés gente en el campo, esa gran escala no la tenés. No, es una traba. Por eso, por ejemplo, penetró la fumigación aérea, cambiando un poquito de tema, pero volviendo a nuestro territorio. Vos podés fumigar de manera aérea cuando tenés solo un cultivo. Claro. Si vos tenés diversificado, no podés. Hacerlo, claro. Y si tenés gente viviendo, tampoco. A veces lo hacen igual. Claro. Pero te quiero decir, eso es lo que necesita el gran capital y la gran escala: homogeneizar. Y realmente lo que ofrece Latinoamérica en sus territorios es diversidad. Todavía.
Bolivia mucho más que nosotros, pero acá nosotros todavía tenemos campesinos y tenemos agricultores familiares. Exactamente. Volviendo a algo que hablábamos antes, que están en el territorio y que producen la comida. Claro. La comida que hoy la tenemos que emparentar con los commodities, ¿no? Esto es decir, ¿qué producimos, no? Las comunidades indígenas viven en el campo, son un obstáculo. Son un obstáculo. Eso es lo que subyace realmente, ¿no? Y aparte esta cuestión cultural, ¿no? De escuchar el desprecio, la venganza, el racismo con el que surgió este golpe. Eso es muy preocupante. Muy preocupante, y lo podemos comparar claramente con lo de Brasil, claro. Y también con el avance en el sur, ¿no? Del recupero ancestral de tierras de las comunidades mapuches, con la represión feroz, ¿no? Esto también de matar al indio, como se decía, hay que matar a un indio, en lo que fue la muerte, asesinato todavía sin justicia de Rafael Nahuel, digamos, una matriz que se emparenta en esto del racismo, ¿no? Y que claramente, para avanzar en este neotractivismo, hay que apartar a los tipos que saben que van a defenderlo hasta el último, que son otros pueblos indígenas, ¿no? Exacto. Y esa matriz que vos estás hablando, la que precisamente plantea desde uno de los fundadores de la ecología política, que desde ahí nos estamos parando como marco teórico, digamos, claro. Es lo que plantea Héctor Alimonda, fallecido maestro, tiene toda su publicación en Claxo, sobre todo aquellos que tienen varios libros compilados, donde dan cuenta de lo que vos precisamente estás planteando, el despojo permanente, la matriz colonial, la dependencia. Y ahí aparece un poco el concepto del extractivismo, ¿no? Como, de alguna manera, como la excavación, los grandes recursos removidos, los grandes recursos, llámese agua, llámese tierra, llámese que tienen como destino el mercado mundial, sin agregado de valor, y como decía Leo recién, promovidos en escala, digamos. Y ahí está el ejemplo muy muy gráfico respecto a lo que dice. ¿Por qué se fumiga? Por aire. Y se fumiga por aire porque es la escala lo que necesitamos. La escala. Hay ejemplos, por eso digo, a veces también deberíamos meternos en una discusión sobre algunos clichés que se reproducen, y de pronto vas a decir, ¿esto por dónde va? Y va por acá, por lo que tú te aparte porque la diversidad es el enemigo de este modelo, ¿no? Exactamente. La diversidad de cultivo, digo. Sí, ahí yo creo que tenemos la pata, por trabajar la pata urbana. La pata del habitante urbano que está totalmente desconectado de todo esto y piensa que es lejos. Políticamente se puede interesar, el que defiende la democracia, pero después, como habitantes urbanos, estamos totalmente desconectados de los ciclos de la naturaleza, nos creemos afuera de la naturaleza, y eso pareciera que no nos llega, y nos llega de muchas maneras, y es una manera en que podemos incidir también, ¿no? Desde lo que consumimos, revisando de dónde viene, quién lo produce, y ahí se podrían dar unos cambios muy interesantes que no quedarían tan lejos. Exacto, sí, siempre desde el consumo la transformación que más miedo le tienen, digamos, claro, ¿no? Las grandes corporaciones, pero por eso digo también lo complicado y difícil que es cuando del otro lado, que nos vamos a ponernos a debatir ahora, tienen que ver con esto de para quiénes juegan los grandes medios hegemónicos, ¿no? Donde bien decía San Pedro, no existe la opinión pública, sino que existe la opinión de los grandes medios de comunicación, ¿no? La gente opina como opinan los medios. Para ir cerrando, yo por mí sigo, pero bueno, acá tienen que irse a laburar. ¿Qué se puede venir en esta Latinoamérica tan convulsionada, que tanto nos preocupa, ¿no? Con lo último surgido también aquí cerquita, detrás del charco, ¿no? Como decimos, cruzando el charco con Uruguay, digamos, una Latinoamérica que se ha ido y se ha corrido claramente a ese discurso de derecha, como decía también, no recuerdo quién, pero cómo leer ahora el neoliberalismo con una clara, digamos, simpatía a lo antidemocrático, ¿no? ¿Cómo podemos leerlo de aquí en más? ¿O cómo nos vamos a parar? ¿O cómo nos podemos parar? ¿Qué herramienta tenemos? Desde el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, podríamos decir, también, como decía Gramsci. También. Yo creo que, mirá, nosotros desde lo cotidiano tenemos 1000 espacios, este es uno. En serio, este es uno, y muchos otros en el que nos encontramos para pensar qué podemos hacer en lo micro y en lo mediano, digamos, pero sobre todo en lo micro. Y en lo micro hay un montón de gente haciendo cosas, resistiendo, organizándose, muchos gremios, muchos centros culturales, organizaciones no gubernamentales. Hay mucha gente laburando, gente en los pueblos, como vos decías antes, en los pueblos
organizándose para producir de otra manera, para frenar las fumigaciones. Entonces yo creo que por abajo tenemos que articular más. Claro. Los que estamos sueltos por ahí, tenemos que articular, juntarnos más para tener más peso, ¿no? Eso es lo que nos queda. A nivel macro yo estoy muy preocupado. Creo que esta combinación de neoliberalismo reforzado, más el resurgimiento, o no tan resurgimiento, sino el avance de algunos evangelismos y de algunos y una subjetividad fascista que también avanza. Eso está avanzando, ¿no? Y eso es muy Sí. preocupante. Eso es muy preocupante. Y bueno, eso es lo que hay que elaborar más en lo macro, ¿no? Totalmente. De todo modo igual, me parece que es un tiempo donde hay, coincidiendo con el avance de estas tendencias, hay una sociedad cada vez más movilizada. Y no es tanto la cuestión... No hay que perder de plano eso, ¿no? Yo creo que no, Las calles. yo creo que no es menor. No es menor. Yo creo que no es menor, y contextualizado a la Argentina, esta última gestión nacional vivió el embate de la calle, la resistencia de la calle, en manifestaciones basadas en los feminismos, en el feminismo, en la cuestión ambiental, la cuestión de la ley de medios. Es decir, hay una sociedad que hay una parte enorme que está queriendo otra cosa, y una cosa que no es menor, me parece, que se hace dentro de los canales institucionales. No se ha desmadrado, como sí ha sucedido en el caso de Bolivia, por ejemplo. Con lo cual hay matices, me parece, más allá de lo que se coincide, ¿no? De las tendencias generales respecto de este avance. Hay una sociedad. Y respecto a lo que se planteaba recién, y uno tiene por el aula, además, otro de los sustratos de donde termina abrevando para poder explicar algunas de las cuestiones. 5 años atrás los chicos que venían de los pueblos negaban lo que estamos discutiendo ahora. Hoy ya no solamente no se niega, sino que es aceptado. De ahí, interesante. Y desde ahí se erige alguna postura que aún los más férreos defensores, por lo menos, escuchan, lo que no es menor. Hay un proceso de educación democrática en las aulas, Sí, claro. por lo menos en los espacios que uno transita, sectores privados, sectores públicos, donde te hace generar algún tipo de esperanza, poner en discusión y aceptar que estamos en transición hacia otro paradigma. ¿Para dónde se dispara? No sabemos. La y el tiempo transición, tampoco, la claro. transición, hay muchos síntomas para poder decir que estamos en transición hacia otro paradigma, ¿no? Totalmente. ¿Algo más, Claudio? ¿Algo más, Eduardo? ¿Estamos bien? No. A mí me parece que ha sido claro, conciso, y la vamos a seguir. Bueno, la con vamos mucho a seguir, gusto. la vamos a seguir porque me parece cuando vos quieras. que es momento Con mucho gusto. de generar este tipo de, ¿no? Dale. de casi tertulia, como para por lo menos en plantear en el que está del otro lado un poquito más de luz y un poco de esperanza, más allá del contexto complejo. Gracias, nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, con Eduardo Espiazzi y con Claudio Tomás, Tomás, así es, ¿no? Tomás. Tomás queda como, tiene un H, digo, ¿no? Es una cuestión suya. Es una cuestión mía, No sé a qué Claudio responde, Tomás. pero bueno. Entonces, tratamos de entender, o por lo menos estar cerca de cómo entender esto de Latinoamérica tan álgida en base a los 8 meses.